episodio de nuestro podcast Pláticas Fuera del Consultorio. Mi nombre es Miriam Bolaños y el día de hoy me acompaña la psicóloga Nancy Cosme. Bienvenida. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, todo lo que puedas hacer hoy, déjalo para mañana, ¿no? Entonces creo que es algo que todos nos podemos sentir identificados en algún momento de nuestra vida. Y pues bueno, básicamente lo que estamos hablando es de la procrastinación, un término que en la actualidad pues ha estado como ya bastante sonado, bastante mencionado en redes sociales, en pláticas comunes, pláticas fuera del consultorio. Y pues que bueno, el día de hoy vamos a tratar de aterrizarlo y de dar nuestra perspectiva desde la psicología y también desde el punto de vista particular personal, ¿no? Entonces, bueno, primeramente me gustaría, en este caso, Nancy, preguntarte cuál sería pues la definición de procrastinación, ¿no? ¿Desde dónde viene o qué es lo que entendemos por procrastinación? Exactamente, la procrastinación. Vamos a empezar con la definición. Uh-huh. La palabra viene del latín pro, que significa adelantar, aplazar, y de la palabra crastinación, que es el latín crastinius, que significa mañana. Entonces, si nosotros unimos estas dos palabras, pues se podría decir que es un hecho aplazado para mañana. Uh-huh. Y efectivamente tu dicho que mencionaste, y sí, es muy acertado, porque es dejar aplazar una actividad para después. Pero a veces estas actividades las sustituimos por otras no tan importantes Uh-huh. para dejarla aplazar y que se vaya aplazando más. Entonces, podríamos definir a la procrastinación como aquel mal hábito de postergar actividades o tareas sumamente importantes, aunque sepamos que las consecuencias van a ser un poco graves, Uh-huh. pues no la hago. Uh-huh. Y entonces eso me provoca pues muchos malestares. Entonces, podemos definir la procrastinación como algo dañino para nosotros mismos. Podemos definir a la procrastinación como un medio para poder estar tranquilos. Es decir, yo lo defino así como una pastillita analgésica que nos ayuda un poquito a estar mejor, pero seguimos teniendo un pendiente ahí. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque a veces nos genera varias cosas que lo vamos a hablar más a profundidad adelante, pero nos genera a veces, está muy aburrida la actividad, o de repente no es muy complicada, o de repente poco atractiva, y entonces la aplazamos. Y para poder entenderla más, esta definición de procrastinación, pues a todos nos sucede en algún momento, pero es necesario ir encontrando estrategias para poder enfrentarla. Uh-huh. Mantener la raya nos va a beneficiar mucho en el lograr nuestras metas. Uh-huh. Y para poder entender esto es como también saber qué pasa en mi cerebro cuando lo hago. Exacto. Y para no adentrarnos mucho en este tema, pero sí mencionarlo, es como una protección de nuestros cerebros. Haz de cuenta que es aversiva la actividad, aunque no es mala, nuestro cerebro la percibe como negativa. Y entonces una forma de protegernos es dándole una alarma a la amígdala para que pueda decirnos, haz otra cosa que te genere más placer, que te genere más diversión, que esté más bonito, que esté más agradable, para poderte proteger de aquella aversión. Y sin embargo, pues no es lo mejor, es como temporal. Y eso es lo que necesitamos nosotros recordar, que es una reacción fisiológica, sí, pero es temporal. Y necesitamos cortar, necesitamos engañar por ahí a nuestro cerebro con algunas estrategias también que vamos a mencionar para que podamos irla afrontando. Cabe mencionar que la procrastinación no es un trastorno, pero trae consigo pues muchos problemas. Exacto. De los cuales pues vamos a abordarlo tal vez con algunos ejemplos. Licenciada. Sí, ahorita que mencionaste esta parte de que no es un trastorno, tal vez no está clasificado como tal como un trastorno, pero como bien ya mencionaste, sí es algo que afecta, ¿no? A lo mejor como tal a nuestro diario vivir, a esta parte como tal de cómo nos desempeñamos a lo mejor en diferentes contextos.
Y tal vez lo que sí pudiéramos decir es que sí está acompañado a veces de otro tipo de trastornos, ¿no? O que de alguna forma como que propicia, ¿no? Digamos un poquito el postergar o el mantener, perdón, más que postergar, mantener un estado de ansiedad, ¿no? O a lo mejor un estado depresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, considerando el tema de los ejemplos, creo que es, bueno, algo que comúnmente nos pasa a todos. Yo creo que también es importante aterrizar esta parte en la que em, a todos nos ha llegado a ocurrir que a lo mejor cierta actividad o ciertas cosas nos generan como un grado de estrés, ¿no? De preocupación. Ujú. Algo que inclusive podemos también encontrar es que la investigación que hay sobre procrastinación casi toda está enfocada al tema académico, ¿no? A las escuelas, a los Ujú. universitarios, al tema como más académico o escolar. Sin embargo, también en otros rubros nos puede llegar a afectar, ¿no? Que vendría siendo principalmente el trabajo y Ujú. a lo mejor en otros aspectos ya de la vida cotidiana, no sé, por ejemplo, a mí me llega a ocurrir de manera bastante frecuente, quiero Ujú. confesar, Sí, claro. Ujú. que, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales lo que concierne a actividades muy sencillas como pudiera ser el ordenar a lo mejor mi espacio de trabajo, el ordenar a lo mejor mi espacio de mi cuarto, mis actividades. Suelo tener a lo mejor un poco de desorden en la parte de que, bueno, ya dejé esto tirado por aquí, esto y el otro y así. Y de repente es como de, ay, tengo que acomodar. Tengo que acomodar, tengo que acomodar, ¿no? Entonces empieza a ocurrir esta parte y lo detecto ahora sí que considerando esta parte cerebral que sí, es una actividad de que ya veo toda la cosa, la cantidad de cosas acumuladas que tengo que realizar, que acomodar o que hacer, y de repente es como de, oye, es que qué flojera. Y entonces, ¿qué es más fácil? Pues agarro el teléfono, me pongo a ver a lo mejor alguna cosa en internet, me pongo a ver que la serie, que esto, y entonces en sí, ¿qué sucede? A lo mejor en un primer momento sí me pongo contenta, feliz, porque estoy ahí como que ya perdiendo mi tiempo, digamos, Sí, ajá. pero después vienen estos sentimientos de alguna manera como de culpa, ¿no? De, híjole, es que si yo hubiera acomodado esto, no hubiera ocurrido esa Exacto. cosa. Cuando ando las prisas de que, híjole, no encuentro mis llaves, ¿no? Y Ujú. allá todo como loca, buscando por aquí, buscando por allá. Y entonces es como de, empieza inclusive el estrés, ¿no? De, ay, es que si hubiera acomodado, si fueras más organizada, si fueras más esto, si fueras más el otro. Y entonces empieza ese estado como de desánimo. ¿Por Ujú. qué? Porque empieza uno de alguna manera como a atacarse, ¿no? Como a empezar a castigarse o inclusive ha habido casos o personas que se empiezan como tal a tener como estas conductas, ¿no? Como Exacto. no solamente en la parte de pensamientos, ¿no? Sino como a lo mejor decir, pues como no hice esto, ahora me merezco tal cosa, ¿no? A ver si iba. Y entonces se vuelve un ciclo sin fin, ¿no? O Ujú. sea, es algo como muy a veces complicado de salir si no tenemos justamente las estrategias que en Claro cierto que sí. momento les vamos a platicar. Ujú. Pero que de alguna manera, pues bueno, sí es el estar en ese ciclo de manera constante es algo que sí te empieza a atrapar. Cansado. Exacto, muy Ujú. cansado, muy agobiante y que precisamente va Ujú. contribuyendo a más estrés, más ansiedad, más estados de ánimo Más desagradables, ¿no? Y uno puede creer, no, pues bueno, es que ya con la actividad placentera ya es suficiente, pero no, al final del día creo que también acostumbramos un poquito nuestro cerebro claro. justo a recibir esa parte como agradable y no a Ajá. confrontar la parte desagradable. Ujú, Exactamente, y yo creo que viene unido la personalidad. ujú, Es decir, hay diferentes aplazadores. ujú, En tu ejemplo está muy atinado en el que de alguna manera existió cierta ansiedad. ujú, De repente te preocupaste, cierto estrés y exacto. posteriormente pues un pensamiento negativo que hace que de alguna manera pues te haga sentir mal. Pero hay aplazadores diferentes. Está el perfeccionista, Ujú. la Creo que yo soy persona. así. Mira, también, ¿verdad? Nos podemos ir Sí. identificando para conocernos más que nada. Ujú, Está el perfeccionista, aquel que de repente, o aquella que de repente dice, no, algo va a fallar, o algo va a faltarle. O un ejemplo también podría ser que van
que se están preparando para una graduación, para una super fiesta, y entonces está que me pongo, que esto, que el otro, y saca todo, y empieza, y de repente dice, las uñas. No me puse mis uñas, no, ya no voy, y lo deja. Entonces, eso es un perfeccionismo mal utilizado porque evidentemente no te bloquea de tus metas a seguir. También está el aplazador que de repente eh, es muy, digamos, de realizar actividades. Es el aplazador que complaciente, que de repente hace de todo para todos. Y ahí está la mamita, es que yo ya hice esto para mi esposo y no tuve tiempo para hacer esto y esto y esto. Pero es que mis hijos, pues no te diste cuenta que hice esto y esto para mis hijos. Ya no tengo tiempo yo para mí y aplazo mis actividades que me generan satisfacción a corto o a largo plazo, pero que ya las dejo para después. Y también, pues está el aplazador, el que hace de todo. La persona que hace de todo, hace una actividad acá, hace otra actividad acá y nunca acaba una. Empieza y no termina. Exacto, ahí yo creo que me identifico con poca. Estamos como que de repente. Ustedes son todos. Sí, enfocarnos, ¿no? Y conocernos, saber qué pasa, porque en ocasiones hago esto, hago el otro, y llega un momento en el que sentimos que no hacemos nada cuando realmente hicimos de todo, pero a medias. Entonces, todo esto nos genera ciertas emociones, licenciada, como estabas mencionando, que necesitamos irlas gestionando, identificando, saber de dónde vienen. Obviamente con un profesional como guía, pues sería excelente porque te va a ayudar a identificar poco a poco de dónde vienen estas emociones que me generan las tareas. Exacto. Ujú. Sí, sí, y aquí como, bueno, justamente es como algo que me gustaría abordar como a punto de aterrizaje, ¿no? De este tema. En muchas ocasiones creemos que la procrastinación tiene que ver con el tema de la mala organización o la mala gestión del tiempo, ¿no? Que no sabemos organizar nuestros tiempos y esas cosas. Y creo que es importante mencionar que sí, a lo mejor una persona que procrastina sí tiene, vaya, ciertas fallas, a lo mejor en la parte de la organización y en la gestión del tiempo, pero digamos que no es ese el origen del problema, ¿no? El origen del problema justamente es la parte emocional. Y creo yo, o me atrevería a decir que tiene que ver con las creencias, lo que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaste, ay, perfeccionista, ¿no? Yo me identifico ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera en algunos temas puede uno de repente tener la idea de que es que tengo que ser perfecto, tiene que salir así como yo me lo imaginé, como yo quise, como yo lo tengo contemplado, o a veces inclusive se ejerce cierta también presión social, ¿no? Por ejemplo, creo que también ocurre, sobre todo aquí en la parte de ser estudiante, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ti te pasó en algún momento de que estabas estudiando, pero existe como que mucho esta presión de que tienes que sacar 10 o tienes que ser como el mejor o tienes que entregar un buen trabajo. La competitividad también puede llegar a generar como ese estrés de decir es que tiene que quedar bien. Ay, tengo que exponer o tengo que hacer esto y a lo mejor tengo miedo de que me salga mal y en mi cabeza me estoy presionando con que es que tengo que salir. Y aunque te salir digan, perfecto. es que expusiste perfecto, Ajá, como que no. dices, no, algo me faltó. Exacto. Y entonces la procrastinación viene justamente desde ahí, de que la actividad me puede resultar difícil, estresante, preocupante, me puede generar miedo, me puede generar algún sentimiento como de que no voy a poder hacerlo o algo así, inseguridad. Y entonces, ¿qué ocurre? Ah, pues luego lo hago. Luego lo hago, ¿no? Y ese luego lo hago justamente me perjudica porque a lo mejor, no sé, tal vez yo tengo que exponer en un mes, tengo un mes, ¿no? Para prepararme para una exposición, una plática importante, un podcast. Tengo cierto tiempo para prepararme y entonces, híjole, ay, pero es que se me hace bien difícil hablar en público, hacer determinada tarea, ¿no? Es que no voy a poder, está muy complicado. Y entonces vienen estos sentimientos. Pues entonces, en lugar de hacerlo, en lugar de confrontar la emoción negativa que me está generando, entonces voy con esa actividad que me genera mayor placer, ¿no?
esto es fácil, esto es sencillo, esto no me cuesta trabajo, esto sí lo hago. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Ya pasaron 2 semanas y no he avanzado nada. Ya pasó una semana más y, o sea, ya estoy a una semana y no he hecho nada, no me he preparado, no he estudiado, no he hecho esto. Ya son 2, 3 días antes y entonces ahí viene la carrera, ¿no? Estoy haciendo, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que también hay personas que de repente tienen como esta concepción de que es que necesito hacerlo apresionado porque si no, no lo hago, ¿no? Creo que también tiene que ver un poquito con eso, pero vaya, viene toda esta adrenalina, ese estrés, ¿no? Los niveles de ansiedad también se alteran muchísimo y entonces uno pudiera pensar, ay, bueno, es que la ansiedad me puede ayudar a hacer las cosas, ¿no? Ya tengo el tiempo encima y entonces ahora sí lo hago. Pero en realidad también estamos llevando nuestro cuerpo a un estado como pues, crítico, ¿no? En el que pues, sí, tenemos efectos físicos que nos perjudican y pues bueno, ese es básicamente el problema. Exacto. Aquí, ahora, hablando de este tema del impacto, creo que esto pues nos genera mucho problema, no solamente porque tenemos una repercusión física en cuanto a que generamos síntomas, ¿no? De ansiedad, de depresión, de muchas cosas. Además de esto, pues la efectividad de nuestro trabajo, de la escuela, como bien les mencioné en el ejemplo, en la casa, ¿no? El desorden, todo ese tipo de cosas, pues hay esa repercusión, esa dificultad. Y creo que también hay algo que puede ocurrir, que no sé si tú lo has observado a lo mejor en ejemplos particulares o en personas o consultantes, ¿no? Que a veces también es como un poquito contagioso. O sea, no contagioso de que "Ay, yo procrastino, tú también vas a procrastinar, nada más porque estás aquí", no, sino como que esa parte de que, bueno, a lo mejor yo misma, por evitar la actividad, a lo mejor puedo jalar a mi amiga o puedo jalar a mi familia, ¿no? Ay, no, a la siguiente vamos a hacer esto. Y entonces, de alguna manera también como que se vuelve una red, ¿no? O se empieza a ser como más constante. Y además de esto, no sé qué tanto también algunos conceptos o algunas cosas que se trabajan a nivel cultural también propician esto. No sé si has visto que, por ejemplo, hay algunos trabajos que de repente dicen que sepa trabajar bajo presión. Entonces, de alguna manera es como que ya muy aceptado, ¿no? Como de, es que tienes que saber hacerlo, porque no voy a tener un orden, no voy a tener esto, no voy a tener otro. Entonces, también como que ese tipo de cosas propician, ¿no? Entonces, creo que es muy importante identificar esta parte de que, de dónde viene, ¿no? Realmente la procrastinación, o sea, digamos, cuál es ese origen y cómo de ahí podemos encontrar justamente una mejor estrategia para afrontarlo, ¿no? Que es muy distinta a simplemente, voy a organizar mi día, ¿no? Exactamente. Ujú, Y creo que es puntual bueno, retomando el ejemplo que diste del perfeccionismo, es puntual describir ujú, que más vale acción que inacción. ujú, Más vale comenzar algo así como te salga ujú, a nunca hacerlo. ujú, Porque obviamente, como tú mencionas, pues tiene muchos daños psicológicos, físicos, la procrastinación cuando se vuelve un mal hábito. ujú, Y, por ejemplo, es como si fueras a una clase de pintura y te dicen, haz tu primera pintura y esta pintura la vamos a llevar al super museo, al más espectacular, y tú dices, ¿a poco no? ¿Cómo? Si no sé ni técnicas, no sé nada, ujú, pero la haces. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces el perfeccionista ve eso. ujú, No voy a hacer una pintura perfecta. ujú, Y entonces lo deja para después. ujú, Dice, no, pero es parte del proceso accionar, ujú, es parte del proceso romper con esa procrastinación para que evidentemente la hagas como te salga y entonces pues ya te den retroalimentación, tengas más clases, más experiencia, termines tus cursos de pintura, y empezar a llegar a la meta que es un museo ujú, o venderla. ujú, Entonces, todo es por pasos. ujú, Y creo que en estos tipos de aplazados nos enfocamos en este perfeccionista porque la mayoría de las personas busca eso, a veces que todo salga bien, ujú, pero en ocasiones más vale accionarte, hacerlo, porque eso te va a dar seguridad, ujú, te va a dar tranquilidad.
Entre más confianza tengamos, más seguridad vamos a tener de hacer las cosas como salgan. Y creo que esa parte de no aplazarla tanto nos ayuda también a hacerla con tiempo. Ujú. Y para ello, pues bueno, hay varias estrategias, Exactamente. ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí, bueno, justamente hablando como de las estrategias, tienen que ver algunas con la parte, a lo mejor sí, de la organización del tiempo y ese tipo de cosas, pero más allá, digamos que yo diría que estas técnicas de organización son más complementos, ¿no? O sea, sería como atacar la parte emocional, ¿no? Abordar la parte emocional desde qué es lo que me está generando como tal la actividad, ¿no? O sea, si yo estoy viendo la actividad como algo complicado, algo difícil, ¿no? Primeramente es como que aterrizar esta parte de nuestros pensamientos, ¿no? O sea, yo lo vería desde esta parte de que nosotros regularmente a veces también tenemos creencias que no necesariamente son mm, completamente racionales, ¿no? Con respecto a la tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que a mí me ocurrió mucho cuando estaba en la universidad, justamente. Estaba esta parte de que hay que exponer, ¿no? Y entonces el exponer es una actividad que creo yo que a la mayoría de personas nos cuesta un poquito de trabajo por el tema de que es al final del día exponerte literalmente ante un grupo y hablarles de un tema de manera pues fluida, ¿no? Explicarles de pe a pa, ¿no? De qué se trata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la universidad había como esa presión de que el profesor, pues, te iba a evaluar, ¿no? Y entonces el simple hecho de pensar en un profesor, si el profesor, por ejemplo, era muy exigente o muy duro con la evaluación o algo por el estilo, pues causaba miedo, ¿no? Era así como, Claro. híjole, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? Si de repente no te preparabas para esa exposición, pues lo único que ocurría es que a lo mejor si te equivocabas en el mero momento, pues no, pues es lo peor que te podía pasar, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera es como esta parte de empezar a cambiar la creencia, ¿no? Si de repente yo estoy con mi creencia en mi cabeza de no lo puedo hacer, no soy capaz de hacerlo porque no soy buena, es que no me doy a entender, es que me trabo mucho, es que esto, es que lo otro, ok, a lo mejor sí me trabo, a lo mejor sí me equivoco, pero ¿qué puedo yo llegar a pensar, en este ejemplo, por decir, para yo poder aterrizar mis pensamientos? Pues de entrada, pues estoy aprendiendo, ¿no? Si soy universitaria, pues estoy aprendiendo, ¿no? Y pues digo, ahora sí que aquí vamos a aplicar el hecho de echando a perder siempre, ¿no? De repente uno Es puede, real. ajá, porque al final del día, pues sí, nadie nace sabiéndolo todo, ¿no? Entonces, si me voy desde esa consigna de que, bueno, de entrada, pues no voy a ser experto así de la nada, ¿no? Claro. Ujú. Todo experto en algún momento tuvo que haber aprendido a hacerlo. A lo mejor sí tengo más habilidad para esto, para el otro, pero eso no me quita que no pueda yo aprender. Entonces, si yo ya lo enfoco a que, bueno, estoy aprendiendo, tengo derecho a equivocarme, ¿no? Tengo derecho a, no sé, a lo mejor si me equivoqué, rectificar, etcétera, volverlo a hacer y conforme me vaya animando a hacerlo, me voy a ir dando cuenta de que, bueno, lo voy a ir perfeccionando, ¿no? Exacto. Nunca voy a lograr una perfección absoluta, pero sí voy a ir mejorando lo que ya hice en un inicio, ¿no? Entonces, de alguna manera es como ese aterrizaje de nuestras ideas, ¿no? No sé, a lo mejor en el trabajo me ponen un reto. Ahora no tienes que entregar esta cosa, tienes que hacer una propuesta de un proyecto y casi, casi tu trabajo depende de ello, ¿no? De que te mantengamos aquí. Exacto. Entonces, de repente te puede causar igual miedo, estrés. No me siento capaz. No, pues voy a intentarlo, lo puedo intentar, hago el esfuerzo por hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser hacer esto? Si lo hizo ya fulanito, pues ¿por qué no lo puedo aprender yo? Hacerlo Exacto. yo, ¿no? O sea, hasta cierto punto es cambiar un poquito la dirección de nuestro pensamiento Ujú. y ir modificando estas creencias irracionales que a veces tenemos, ¿no? Claro, es efectivamente cambiar nuestro diálogo interior, Exacto. hablarnos de alguna manera, Cuestionarnos. cuestionarnos. Ujú, Y mencionas el miedo. El ujú, miedo creo que es una clave en ujú, esta situación de la procrastinación, porque generalmente los pensamientos que vienen
con la procrastinación es eso, Ujú. el miedo. El miedo, incluso así lo capta nuestro cerebro, es miedo. Es como, la actividad es como un león, aunque no lo sea, es así como un león y dice, no, cúbrete, cuídate, postérgalo. Y estamos acostumbrados precisamente a esto, ¿no? A tener de inmediato las cosas satisfactorias, las placenteras, lo que me deja, y no lo que a largo plazo, como en este ejemplo que mencionas del estudio, pues es todavía a largo plazo, pero es parte de enfrentar el miedo. El miedo no se siente, pero la única solución es enfrentarlo. Y si lo enfrentas con un diálogo amable, con un diálogo va a salirme bien, la opinión de los demás me va a retroalimentar, solamente voy a escuchar lo positivo, es el primer paso, la acción para poder romper esta procrastinación. Efectivamente el diálogo es muy importante y es muy interesante. Lo que mencionas también en cuanto a las estrategias, es, por ejemplo, también no preguntarnos, no preguntarle a nuestro cerebro o a nosotros mismos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque obviamente vamos a decir, no, mejor no lo hagas. Como medio de protección. Exacto. Y más vale hacerlo. Y la cuenta regresiva a veces ayuda un poquito, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos, ya cuando es, ya lo estás haciendo. Otra sugerencia podría ser que un temporizador y decirle, no sé, a Alexa o poner mi temporizador 20 minutos. 20 minutos voy a leer. Y ahí estoy engañando a mi cerebro a que es poquito. Así como que es poquito, nada más 20 minutos o 10 minutos. Pero ya de dentro, leyendo, ya dentro en la actividad, pues nos aferramos más. Y ya cuando vemos decimos, ay, es que está bueno el libro, ¿no? Vamos a leerlo un poco más. O vamos a terminar hasta aquí la actividad. Y entonces es lo importante, romper desde el principio. Lo difícil es comenzar. Y eso es la acción. Y puede ser así que engañemos de alguna manera a nuestro cerebro. También otra sugerencia podría ser que de repente en todas nuestras actividades vemos un cuarto todo sucio. Y de repente dices, ay no, mejor veo TikTok. Me estoy riendo, me siento más a gusto. Nada más 5 minutos Nada y se hace una hora. Se hace una hora, exacto, ahí no aplica, ¿verdad? Pero entonces aquí podría ser no mirar la escalera completa, sino el primer escalón. ¿Con qué empiezo? Este pedacito. Exacto, y ahí sí puede servir la listita. Hoy, tal fecha, empiezo con el cajón derecho y lo voy a ordenar. Y cumplir esa listita de la actividad. Y a la manera en la que vayas cumpliendo, decirte a ti mismo que estás rompiendo con esa procrastinación y te estás regalando salud. Porque obviamente la procrastinación nos puede llegar a enfermar. Exacto. Así tal cual. La procrastinación es negativa, por ello es tan importante pues este medio para que podamos informar de una manera así breve cuáles son las consecuencias, porque hablamos de estrés, ansiedad muy por encima, pero obviamente son temas muy insanos para nosotros. Entonces el intentar estas pequeñas estrategias en cualquier actividad nos va a ayudar muchísimo a poderla tener en control, a esa procrastinación tan latosa. Exactamente. Ahorita que mencionaste este tema del miedo, justamente esta analogía de que de repente lo vemos como algo muy fuerte o muy catastrófico, ¿no? O sea, de alguna manera cualquier actividad o cualquier reto nos puede representar estas emociones desagradables, ¿no? El miedo, la ansiedad, a lo mejor la preocupación, ¿no? Casi todas están englobadas en el miedo. Pero digamos que en primera es como aterrizar que siempre es pues natural que sintamos eso, ¿no? O sea, ahorita pudiéramos decir, bueno, ¿cómo estábamos ahorita antes de empezar? Así como de, así luego, ¿no? O sea, ese tipo de cosas o emociones son completamente naturales,
pero que no se vuelvan en algo como imposible, ¿no? ¿Cómo se dice? De confrontar, ¿no? De repente en algún texto leí que de repente lo vemos como un león que me va a morder, y justo es lo que decíamos que ocurre en nuestro cerebro, ¿no? Aunque no lo sea. Ajá, yo por ejemplo a veces con los pacientes les pongo este ejemplo de los temblores, ¿no? Que ocurren mucho aquí en México, y de repente es como de, bueno, si de repente empieza a sonar la alerta sísmica, ya todos en automático es como, ¿qué pasó? Va a temblar, ¿no? Y entonces se activa de manera inmediata porque, una, nuestro cerebro ya está acostumbrado, y dos, justamente ese es el objetivo de esa alerta, ¿no? Que se active nuestro sistema, ¿no? Y ponte en protección, resguárdate, ¿no? Sal huyendo, salte de ahí del edificio, haz algo, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente esa señal se vuelve demasiado fuerte o está como muy fuerte? Lo inmediatamente que va a hacer nuestro cerebro es justamente buscar esa protección, esa supervivencia. Entonces, obviamente aquí en este ejemplo pues sí hay un sistema de alarma, un aviso de que algo peligroso se avecina, pero una exposición, un trabajo no necesariamente va a atentar con nuestra vida, y eso es lo que ocurre al final del día, ¿no? Con la emoción desagradable nuestro cerebro está pensando o está de alguna manera procesando la información como si fuera algo de vida o muerte, y entonces por eso lo aplaza, ¿no? Dice, no, a ver, protégete, ¿no? Y si ahora le sumamos la actividad placentera, pues entonces se refuerza, ¿no? Es como de, pues bueno, ¿no? Ya aquí ya estoy seguro, con esto estoy cómodo, con esto estoy a gusto, y entonces el aplazamiento se vuelve todavía más grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, el que nosotros podamos, en primer lugar, también comprender esa parte, también nos va a ir ayudando como tal a empezar a mejorar en esa situación, de que nosotros aterricemos en nuestra cabeza que, ok, la actividad puede ser difícil, pero no es imposible realizarla, no está haciendo algo que atente contra mi vida, la actividad, ¿no? La procrastinación puede que sí, pero la actividad en sí no me está generando un riesgo fuerte, ¿no? O sea, digamos, no me voy a morir por hacer la actividad, ¿no? Ahora, hablando igualmente del tema de las estrategias, algo que también ya es como acompañar esta parte, algo que es bastante también funcional, tanto por el tema de que nuestro cerebro procesa la información diferente, como en la parte de que nos ayuda con el tema de la organización, es esto de anotar, ¿no? Hace rato mencionabas lo de la lista, ¿no? Sí es importante a veces anotar porque de alguna manera eso nos ayuda, como les digo, a procesar la información diferente. No es lo mismo que tengamos aquí la bola de pendientes, de pendientes que hay que hacer, ¿no? Ay, tengo que hacer esto, tengo que ir a comprar tal cosa, tengo que traer material, pagar mis deudas y esto. No es lo mismo tenerlo aquí que escribirlo ya en un cuadernito, en una hoja, y como bien decías, ¿no? Ya hago mi checklist y decir, bueno, ¿con qué empiezo? ¿No? Pues con esto es lo más fácil, lo más urgente, nos va ayudando a lo mejor a priorizar, también igualmente como dividir estas actividades, pero nos ayuda con el tema de que, bueno, efectivamente ya no se ve la actividad tan complicada como verlo así completo, el monstruo, ¿no? La montaña de ropa, ¿no? Sí. No, pues bueno, a lo mejor tengo una montaña de ropa, pues nada más agarro 3 prendas y esas 3 prendas las doblo, las guardo. Pero cumplirlas. Exacto, ¿no? Creo que también esa parte es muy importante podernos reforzar cuando logramos algo. Porque, ojo, también algo que yo he detectado mucho en pacientes o hasta en mí misma, ¿no? De repente uno minimiza esos logros, como que no les da una importancia de decir, bueno, ok, ya hice esto, pero híjole, pero pues eso no es nada. Lo demeritamos, y no, al contrario. Igual hace poquito me mandaron una imagen, que es como un meme, donde dice, hay que festejar todos tus logros, ¿no? Y en la imagen de la persona está festejando que se logró levantar. ¿No? De la cama. Entonces, creo que también eso es importante, el no demeritar aquellas cosas que nosotros consideramos que no, es que eso no fue, no es positivo, ¿no? Porque eso es lo mínimo que debería de hacer, ¿no? Exacto. Y volvemos a veces a este perfeccionismo,
a esta parte de que, híjole, es que no puedo hacerlo, ¿no? O al final del día no tengo la capacidad como tal de generar la actividad, ¿no? Entonces, reducirle a lo mejor este boom, ¿no? A la actividad y, como bien dijimos, ¿no? Pues empezar a hacer las actividades de una en una, ¿no? Ujú. Ujú, Sí, realmente. Y bueno, un punto importante que ahorita escuchándote ujú. recordé es que a veces las personas o en consulta me han dicho, no estoy motivada Así también. y necesito un motivador para realizar cierta actividad. Ujú, Y pues no, en ocasiones yo rompo con esto y les comento que efectivamente accionándote te vas a motivar, porque es como tú dices, reconocer que ya hice el primer paso, ujú, que ya fui al gimnasio el primer día. mm, Lo difícil es empezar. ujú, Y entonces la motivación, no vas con la motivación para hacer la acción y ujú, eso a veces lo creemos. ujú, Creemos que necesitamos algo, un motivador o alguien que me diga sí, muy bien, para poderlo seguir. Y no, efectivamente no lo podemos decir nosotros mismos, pero primero tenemos que accionar. ujú, Y esa motivación va creciendo conforme vayamos haciendo una y otra actividad, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta el punto en el que ya logramos nuestras metas, hasta el punto en el que el joven ve y dice, no, tantos cuadernos, tantas tareas que ya hice y logré porque ya tengo mi título. ujú. Pero esto también viene muy relacionado con, digamos, lo acostumbrados o que la sociedad también nos da esa oportunidad y la tecnología de tener todo lo que queremos rápido. Sí, también. Y entonces, efectivamente, así como que pues el esfuerzo como que, ay, ¿para qué? Realmente eso tendría a lo mejor algo que ver porque estamos acostumbrados a recibir cierta satisfacción y placer inmediato, Ujú. tanto que una tarea que va a tener placer después de 4 años de carrera, pues dices, ay, no, qué flojera. Pero es lo importante de nuestro diálogo interno, lo que habíamos dicho, eh, en donde nosotros tenemos que empezar a motivarnos, a trabajar, a hacernos así, o acabaste la tarea y aunque teníamos que pusieron un garabatito de revisado, pues yo sé que hoy por hoy me merezco un buen desayuno, una buena comida porque lo logré. Exacto. Y entonces ya depende mucho también como con nosotros de irnos motivando, de ir teniendo, de ir rompiendo estas creencias, estos miedos. No hay más que enfrentarlos y Ujú, obviamente trabajar este tipo de pensamientos que a veces nos saltan, ¿no? ujú, ¿Por qué nada más una R de revisado? La maestra no me dijo nada. ujú, Querrá decir que no sirvo. Entonces, ese es un diálogo negativo que tenemos que ir poco a poco, obviamente en terapia, ajá, con nuestra guía, con nuestro de salud mental, pues obviamente nos va a ayudar a identificar más este tipo de situaciones y tener más control en ello ujú. para poderlo ir modificando. Ujú. Exactamente, sí. Y otra parte que me gustaría como igual mencionar, que a veces tenemos ciertas expectativas sobre algunas determinadas cosas, ¿no? Porque también eso es algo importante que nosotros podamos tomar en cuenta a la hora de que queremos realizar o lograr algo, ¿no? En algún momento con alguna paciente que tuve, pues teníamos como esta idea, ¿no? De, bueno, es que quiero conseguir, no sé, estudiar una carrera. Pero a lo mejor el hecho de terminar una carrera me resulta como muy complicado concluirlo porque no me siento capaz y porque, híjole, es que es mucho tiempo, es que siento que estoy perdiendo el tiempo, es que esto, es que lo otro, tanta. Bueno, a veces, aunque tengamos una expectativa sobre algo, tenemos que tener bien consciente que no siempre se va a cumplir esa expectativa. Ujú, Ujú. ujú. Porque pueden pasar miles de cosas, ¿no? A lo mejor uno dice, sí, voy a terminar mi carrera y saliendo de la carrera yo voy a tener trabajo, ¿no? Pero no, o sea, implica también el que uno bueno, esté también consciente que esas mismas emociones a veces un poquito desagradables, pues son naturales y que tienen que suceder también.
también las tenemos que experimentar, o sea, nos tenemos que atrever también a pasarla un poquito mal Ujú. en el proceso para conseguir de alguna manera ese otro logro que quiero obtener, ¿no? O Exacto. sea, digamos, ok, quiero un título universitario, pero no quiero estudiar la carrera, ¿verdad? Pues así como, Ujú. ¿no? Entonces hay que ser también en ese punto realistas y de alguna manera también tener nuestras expectativas acorde a lo que estamos preparados en este momento, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tal vez yo quiero ser la mejor persona, no sé, quiero correr un maratón, ¿no? Y el maratón a lo mejor tengo la expectativa de correr 10 kilómetros, pero a lo mejor yo llevo un mes de preparación, ¿no? Que he hecho a lo mejor entrenamientos para poder correr ese maratón y a lo mejor si yo, no sé, vamos a suponer que el maratón tiene la opción de 10 kilómetros y la opción de 5 y la opción de 3. Si yo me pongo la de 10 cuando no me he preparado para eso, pues la verdad es que el resultado puede ser no tan favorable. A lo mejor tal vez tengo mucho ímpetu, mucha motivación y a lo mejor sí logro los 10 kilómetros, pero ¿y si no? ¿Cómo te vas a sentir? Exacto. Entonces Ujú. puedo poner mi expectativa también acorde a mis capacidades reales, ¿no? Tal vez de inicio, bueno, el de 3. Ya tengo mis 3, ya lo comencé, ya lo hice, ya lo logré, ya tengo mi medalla, ya la presumo en redes sociales. Y entonces, ok, ya obtengo a lo mejor como mi recompensa. Y vas por más. Exacto, la Sí. siguiente vez me voy a preparar Ujú. por más Ujú. y la siguiente vez por más y mantenerme en constante, pues vaya, ese entrenamiento y al final del día y así se va empezando a dar la motivación, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas, pues ya me empiezo a sentir de una manera como más Más tranquila, segura. más segura Ujú. y justamente estas creencias que nos limitaban en un principio nos empiezan a generar menos conflicto, ¿no? Porque Ujú. ya las sé mantener ahí, ¿no? Las reconozco que las tengo, pero al final del día ya las tengo un poquito más pues, apaciguadas, ¿no? Claro. Y se le doy cabida justamente a estas emociones más agradables para poder conseguir otras cosas, ¿no? Exacto. Ahora, creo que también es importante, ahorita que mencionaste esto de que sí, que ya nos estamos acostumbrando a tener todo así, Ujú. ¿no? Creo que esa parte, digo, es una ventaja el que podamos ya tener acceso a muchas cosas, sí, es buenísimo, Ujú. pero también creo que es importante justo eso, ¿no? No perder esa parte de nuestro esfuerzo por conseguir algo, ujú, por obtener algo. Porque al final del día, igual, retomando un poquito el tema de la escuela, yo recuerdo que en algunos momentos, cuando empezó todo este boom del internet, ¿no? Era como muy fácil de, busca tal cosa en internet, la copio y la pego y tan, sin Ujú. mayor esfuerzo y ya obtuve mi recompensa. Ujú. Pero justamente no es lo mismo que yo me ponga a investigar, a trabajar en esto, en otro, buscar información sobre esto y sobre el otro para poder yo entregar algo de mejor calidad, porque ya es un esfuerzo y ya es un logro que podemos decir, me costó, ¿no? Me costó hacerlo. Exacto. Y Ujú. entonces, no es que tenga menos valor el que yo lo haya conseguido fácil, ¿no? Pero al final de cuentas, de todas maneras, se tiene que considerar esa parte de que, bueno, propicia un poquito más el que tengamos como esa, inclusive que le perdamos el miedo a la tarea, ¿no? Exacto. Decir, bueno, ya lo conseguí, lo logré, no es tan difícil, no era tan difícil como me lo había imaginado, Ujú. ¿no? Entonces, a final de cuentas, si aplicamos todas estas estrategias que mencionamos, nos puede servir de muchísimo para otros rubros de nuestra vida, ¿no? Y empezar, como bien dices, por algo, ¿no? A lo mejor tengo una procrastinación en todas las áreas de mi vida, Ujú. ¿no? Hay algo en lo que yo les sugiero que no procrastinen es en ir a terapia. Porque también en eso, a veces de Sí, repente, sí, ¿por qué? Porque también implica un miedo, ¿no? claro. Ay, me voy a ir ahí Enfrentarnos a a los enfrentar a los problemas. otros, ir a ver lo que traigo, ¿no? De problema, es algo que nos da como mucho temor, a veces como darnos como, vernos en el espejo, ¿no? Ujú. O ver eso que hay detrás. Pero una vez que uno se avienta, ¿no? Y digamos también es esa parte como de dar ese primer paso es el más difícil, ¿no? Ujú. Igual, utilizando otra analogía, de repente es como si nos metiéramos a una alberca de agua fría, ¿no? Si yo me meto poquito a poco, pues es más probable que, híjole, ¿no? Me cueste trabajo. Si de repente me aviento de jalón,
pues ya di el primer paso y poquito a poco me voy aclimatando y ya me resulta más fácil, ¿no? Ya me puedo salir y meterme sin problema, ¿no? Entonces, al final del día es esa confrontación o esa, ¿cómo se dice? Esa afrontamiento como tal de la situación, ¿no? Entonces, hay que irlo haciendo también de manera constante para que se vuelva como ya una costumbre y ya le perdamos como tal el miedo, ¿no? Exacto. Bueno, ahorita que dices de la alberca, realmente los bebés cómo aprenden a nadar. O sea, los avientan y el bebé, obviamente no todo va a ser placentero, el bebé pudo haber tomado agua, el bebé pudo haber sentido una sensación muy diferente que jamás la sintió y por ello es esto, nuestras actividades a lo mejor no son muy placenteras que digamos, pero tenemos que hacerlas. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos empezar a preguntarnos, ¿realmente estamos preparados para enfrentar y trabajar el doble? ¿Realmente estamos preparados para de alguna manera desvelarnos y hacerlo para poder lograr nuestras metas? Tenemos que estar dispuestos a enfrentar todo lo que venga para que podamos ir teniendo nuestras propias metas y lograrlas, así como el pequeñito pues que va a aprender a nadar súper rapidísimo, ¿no? Y ya se va a evitar estas clases de natación posteriormente. La postergación es algo, la procrastinación es algo, digamos, natural, porque también tenemos que saber que pues no es totalmente negativa, pero tenemos que controlarla. Exacto. Controlarla para que no nos cause pues más problemas que situaciones positivas. Sí, nos ayuda en el momento, pero posteriormente la situación sigue y entonces es ahí cuando hay que accionarse. Exacto. Y bueno, otra recomendación que yo les haría, que a lo mejor puede sonar un poquito contradictoria con lo que acabamos de mencionar, pero que tiene que ver, perdón, también con la parte de cómo nos tratamos, ¿no? E inclusive después de haber procrastinado, ¿no? Porque, bueno, algo que también, y bueno, yo lo comparto de manera particular, ¿no? A mí en ciertos puntos en específico de mi vida, ¿no? Que vendría siendo el trabajo y un poquito en el tema escolar en algún momento, esa parte de ser como perfeccionista o tener como esa idea de que tiene que salir como yo digo o como yo quiero que sea, de repente te digo, ¿no? Viene esta parte como del autocastigo, de que, no salió o no lo hice, entonces eres una mala persona, eso no está bien, bla, bla, bla. Pues es al final del día tratarse mal, ¿no? Entonces, otra idea que puede servirnos en algunos momentos es que si de repente en algún momento aplazamos alguna actividad importante o de no mucha importancia, tampoco se va a acabar el mundo. O sea, no pasa nada si no se, por ejemplo, ahorita grabamos este episodio, ¿no? Y entonces, por X o por Y no se pudo grabar el día de hoy, ¿no? Pues no es algo de vida o muerte, se puede hacer nuevamente, se puede hacer en otro momento, no hay problema, ¿no? O de repente podemos decir, bueno, determinada actividad no la realicé, pues tampoco se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, no va a haber realmente un problema extremadamente, nadie se va a morir porque no haya hecho tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, esto en el tema de la limpieza, ¿no? Por decir, bueno, ya no limpié el día de hoy el piso. ¿Pasa algo malo realmente? Pues no, realmente no pasa nada. No hay realmente como un problema. Ya si lo hago diario, que diario estoy, pues ahí sí ya se convierte en problemático, porque ya entonces sí es una procrastinación. Exacto. Entonces también el cómo nos tratamos después de haber nosotros aplazado una actividad influye muchísimo en cómo nos vamos a sentir, ¿no? Entonces hay que regularlo. Incluso hay estudios que mencionan que cuando las personas abordan y accionan y abordan la procrastinación y dicen, no, lo hago porque lo hago y empiezan a hacerlo, la satisfacción viene después y dura mucho. Y esto les genera otra energía para volver a hacer una segunda
actividad. Entonces, lo importante es así, nos seguimos derechitos, porque ya lo empezamos a hacer parte de nuestro estilo de vida. El ir enfrentando, y ya se cuenta que pateas a la procrastinación a cada rato, enfrentando ese miedo. Por ello es tan importante las emociones, identificarlas, analizarlas, gestionarlas, tal vez escribirlas en algún momento, en terapia, tal vez saber de dónde vienen, qué pasa, cómo me siento, para poder ir afrontando poco a poco todo esto que conlleva la procrastinación. Exactamente. Y bueno, pues ya para ir cerrando como tal con este tema, pues bueno, siempre va a ser importante justo eso, ¿no? Voltearnos a ver qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está haciendo procrastinar, ¿no? O sea, digamos, y en qué actividades en específico, identificar qué me está generando esto, ¿no? Poniéndoles un ejemplo más, bueno, estoy aplazando una plática importante con mi pareja o con mi familia o algo por el estilo. ¿Por qué la estoy aplazando? Si me hago esa pregunta, me voy a dar cuenta qué me genera esa plática. Temor, preocupación, incomodidad, es que me da pena, es que X, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me puedo yo regular esa emoción? Exacto, regularla, trabajarla, gestionarla, pero también tenemos que recordar que las personas con mayor éxito o satisfechas en la vida, esas personas tuvieron que pasar por lugares y momentos incómodos, situaciones de dolor, situaciones de incomodidad, y aquí la pregunta sería, ¿estás dispuesta? Porque no va a ser nada sencillo, nada fácil, pero es importante pasar por ello para que puedas mantener el timón de tu vida controlando la procrastinación. Exactamente. Y pues bueno, no sé si quieres agregar alguna otra cosa más. No, ya con eso. Bueno, pues entonces, pues dejen de procrastinar y procuren, pues bueno, justamente trabajar en esta parte de las emociones. Si ustedes así lo requieren, pues ya saben que aquí en la Clínica de IQ y Psicología y Sanación Integral pueden encontrar algunos profesionistas como nosotros con los que pueden llevar un proceso terapéutico si su problema es la procrastinación o cualquier otra cosa. Pero bueno, lo más importante es que, bueno, como les he mencionado en otros videos que ya hemos publicado, es el objetivo de estas pláticas o este podcast es precisamente que podamos acercarnos a ustedes, hacerles llegar cierta información, y que si ustedes están interesados en recibir algún tipo de información en específico, algún tema que quieran que abordemos, pues adelante, lo pueden solicitar, ¿no? La idea es pláticas fuera del consultorio, precisamente porque no necesariamente que estemos en terapia, justamente para abordar esos temas, ¿no? Y entonces la idea o la intención es llegar a ustedes y proporcionarles información, ¿no? Ahora, pues bueno, en los próximos temas que vamos a tener, pues igualmente les invitamos a seguirnos, a compartir el video si consideran que para alguien le puede ser de utilidad. Eso nos ayuda a nosotros también con nuestros objetivos particulares como empresa, y además también, pues bueno, para hacerle llegar la información a aquella persona que lo necesite, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por Muchas gracias, Nancy. Y pues bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Bye.